Pues nada, demos comienzo al webinar. Las preguntas que tengáis, por favor, reservaros y las apuntáis y realizarlas al final. Realizarlas mediante el chat y yo se las trasladaré a Publio para que vaya contestando cada una de ellas, ¿de acuerdo? De todas maneras, si hay algún tipo de consulta a lo largo del webinar, pues bueno, que sea indispensable, pues nada, paramos y se soluciona, se contesta las dudas o lo que sea, ¿vale? Venga, pues vamos a dar comienzo. Comenzaré yo con la parte de introducción inicial, ¿vale? Mi nombre es Rafael Vélez, soy el director comercial de TSI y, bueno, pues vamos allá. Bien. Bien, bueno, pues como introducción a TSI, sobre todo pues dentro del sector naval, ¿no? ¿Cuáles han sido nuestra historia? ¿Cuál es nuestro recorrido? Bueno, pues TSI, ¿vale? Pues TSI, bueno, pues podemos dar y damos, de hecho, apoyo en todo el ciclo del proyecto, un apoyo integral, ¿no? Como ya conocéis algunos, ¿vale? Y bueno, pues empezando desde el diseño conceptual, pasando por etapas de compra, etapas de diseño mediante cálculos, etapas de construcción, una vez se va construyendo el buque, recomendaciones de cómo hay que ir haciéndolo, ¿no? No vale de cualquier manera. Implantación y puesta en marcha de sistemas de mantenimiento basado en la condición. Luego también procedemos con pruebas de mar, certificación y validación, que es el objeto de este webinar de hoy, ¿no? Igual que mantenimiento 4.0 para disponibilidad de maquinaria. Y luego, finalmente, bueno, una vez ya barco operativo, pues bueno, con actualizaciones, mejoras y modernizaciones de los mismos, ¿no? Bien, pues nada, un poquito de historia, ¿no? Historia de nuestra historia de la ingeniería naval en pruebas de mar, ¿no? ¿Cuál es nuestra historia? Bueno, pues ya sabéis que nacimos, por decirlo de alguna manera, en 1983. Ahí es cuando TSI pues comenzó sus andaduras, basándose en el sector naval, ¿vale? Y nuclear, fueron sus dos pilares o sus dos sectores de inicio. Y bueno, en esto de las pruebas de mar, pues fuimos acorde a la tecnología, ¿no? Al principio, pues como aquel que dice, no había instrumentos ni aparatos de medida, aunque en el 83 sí, ¿vale? Pero bueno, hemos ido avanzando, según ha ido avanzando la tecnología, hemos ido adquiriendo, al fin y al cabo, mejores instrumentos, mejores sistemas para ir poco a poco mejorando nuestras capacidades de medidas durante pruebas de mar y facilidad de emitir diagnósticos y, bueno, pues nos ha ido ayudando con el paso del tiempo, ¿no? Nos hemos ido dotando, según ha ido la tecnología, de tecnología mejor hasta el día de hoy, ¿no? Y continuaremos, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son las claves, ¿no? ¿Por qué somos un partner nosotros adecuado para el sector naval? Bueno, pues que es un equipo dedicado. Somos un equipo dedicado de 18 ingenieros que podemos dar apoyo durante todo el ciclo del proyecto, como hemos visto antes. Tenemos un valor añadido del conocimiento pues, adquirido durante todos estos años que llevamos en este mundo marino, ¿no? Y abordando diversos proyectos en el sector naval, ¿no? Distintos tipos de buques, distintos tipos de proyectos. Bien, porque con todo este tiempo que ha pasado y en todos los proyectos de investigación, que luego veremos, de manera muy resumida, que hemos abordado, pues hemos conseguido nuestra propia base de datos, ¿no? De firmas acústicas y de vibración, tanto de maquinaria como de las propias estructuras de los buques. Bien, también otro de los valores añadidos, bueno, pues es el cumplimiento con altos requerimientos de ruido y vibraciones e incluso con ruido radiado al agua, ¿no? Con esto, pues bueno, pues satisfacemos las necesidades de los armadores, de las necesidades o requerimientos de los proyectos en este sentido y al mismo tiempo cuidamos la vida marina cuando estamos frente, por ejemplo, a requerimientos de ruido radiado al agua u optimización de esa firma acústica, ¿no? Y con esto, pues claro, para nuestros clientes, tenernos a nosotros al lado como colaborador o como partner, ¿qué ventajas tiene? Pues lo estamos viendo a día de hoy. Cuando nuestros clientes, llámese Astillero, por ejemplo, está ofertando, bueno, pues ese valor añadido nuestro, ese conocimiento nicho de conocimiento dinámico y acústico, pues
hace poner en valor en la oferta de nuestros clientes, porque muchas veces va incorporado nuestra parte ahí frente pues, a su competencia, ¿no? Y, por supuesto, nuestro departamento de I+D es el que empuja también estudios e investigaciones en líneas futuras, ¿no? Entonces, bien, todo este tiempo que hemos estado confinados y este tiempo que pues, ha mermado la actividad, supongo que a muchos nos ha pasado lo mismo, a la gran mayoría. Pues bien, ¿qué pasaba en TSI? Pues en TSI teníamos ciertos temas pendientes, ¿vale? En TSI teníamos desarrollos, teníamos ideas muy avanzadas que pues íbamos sacándolas día a día como podíamos, porque el día a día ya sabéis que nos come a todos, pero no con la agilidad que merecía, ¿no? Entonces, ahora, este tiempo de confinamiento pues, ha sido aprovechado por TSI para dar un empujón a esos desarrollos de plataformas nuevas que, bueno, ya veréis ahora. Una de ellas es la plataforma de gestión integral de pruebas de mar, que es la que os va a presentar Publio a continuación. Y tenemos otras nuevas plataformas también en vías de desarrollo y a punto de lanzamiento que os iremos mostrando en próximos webinars, ¿de acuerdo? Y bien, pues hasta aquí la parte introductoria por mi parte, valga la redundancia, y a continuación pues voy a dejar de compartir y voy a dar paso pues a Publio Beltrán, el director de esta casa. Así que, Publio, tienes la palabra. Se ve perfectamente bien. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias a todos los participantes en este webinar. Como muy bien ha dicho Rafa, hemos aprovechado este tiempo del COVID precisamente para, digamos, dada la baja de actividad, para invertir concretamente en desarrollos y relanzar desarrollos que teníamos pendiente, que les vamos a mostrar en este tema, e inclusive servicios como el que vamos a presentar aquí. Quiero simplemente destacar este servicio que presentamos aquí integral es una consecuencia de, digamos, una confluencia entre un cliente muy especial que tenemos, que es Navantia, y las inquietudes de TSI. Nosotros hemos venido realizando trabajos en nuestra historia profesional para las distintas empresas anteriores a Navantia, dígase Bazán, dígase Izar y dígase Navantia, de tal manera que tenemos una experiencia de casi 40 y tantos años, concretamente algunos de nosotros en el tema. De tal manera que, bueno, ellos nos pusieron delante de la mesa la posibilidad de incorporar pruebas que, bueno, no habíamos participado otras veces, pero que, bueno, conocían nuestras capacidades, y lo que hemos hecho es integrarlas. Es decir, somos en este momento el único suministrador de servicios certificado que representa un programa de pruebas integrales de mar, cuyo alcance vamos a exponer en este seminario. Bien, esto también es importante porque hay que pensar qué utilidad tiene esto. Todos los que hemos participado o han participado en pruebas de mar de un buque, en determinado momento conocen muy bien lo que es la aglomeración de distintos suministradores, distintas sociedades de clasificación, la sociedad de clasificación, sus inspectores, el propio departamento de pruebas del astillero, tanto hidrodinámicos como de otro tipo, y evidentemente lo que se ha pretendido aquí es pues haya, digamos, certificada que permita integrar todas las pruebas de mar con el alcance correspondiente que queda definido en la especificación. Y eso es lo que me he pretendido, digamos, integrar aquí. Repito, nuestro agradecimiento a Navantia, concretamente a José Romero, el director de Ingeniería de San Fernando, y también todo el equipo de pruebas de Puerto Real, inclusive, digamos, los hidrodinámicos de Madrid, concretamente. Entonces, bueno, todo esto es de agradecer porque nos ha permitido ensayar con expertos donde, por así decirlo, no habíamos participado en esas pruebas, pero que tenemos capacidad, como van a ver, para poderlas realizar, ¿vale? Bueno, pues con esta introducción vamos a empezar concretamente el webinar. Es decir, vamos a empezar con un repaso de la arquitectura de la plataforma TSI Sea Trial System que hemos desarrollado, el rendimiento de operación con todas las, digamos, pruebas de velocidad, pruebas de zigzag, de círculo de evolución, potencia, velocidad, etcétera, etcétera, evaluaciones de confort requeridas por la sociedad de clasificación o bien por los estándares en su momento, dependiendo, repito, cómo sea la especificación. Lo que estamos viendo es que cada día son más exigentes estas especificaciones en términos de confort de la tripulación, porque hay que cumplir tanto leyes comunitarias como leyes locales, porque las directivas comunitarias se han transformado en leyes de los distintos países miembros.
Luego tenemos un apartado muy importante que también pondré énfasis en él, que es la integridad de la maquinaria y cómo algunos compañeros se sienten un poco como, desconcertados ante las exigencias de algunos armadores que exigen que su buque, toda la maquinaria rotativa y alternativa, lleve lo que se llama su firma de vibraciones, porque eso garantiza al armador que en determinado momento sale toda su maquinaria como maquinaria nueva y no se han dejado fallos de diseño, fallos de montaje en esa maquinaria. Luego estamos hablando de la monitorización del buque en tema de extender estas medidas provisionales en el baseline, en el proceso de entrega, extenderlas a una monitorización del buque en términos de controlar o bien, fuera de ruta, o bien en ruta, manual, o bien, en tiempo real, mediante lo que se llama online measurement, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente eso va a ser una ventaja añadida porque va a permitir al armador reducir sus periodos concretamente de entradas a dique para las revisiones, porque tiene una información directa de qué maquinaria está sensible a fallar y aquella que no está sensible a fallar, evidentemente no hay nada que hacer en ella, es decir, estamos reduciendo costes de mantenimiento y demás. Y luego vamos a hablar de una cosa muy interesante y muy bonita, porque dentro de poco tiempo les presentaremos esto. Este es el producto que llevamos 2 años, analizando y experimentando con él y demás. Sale de un proyecto que es el ACU Project, concretamente, el Horizonte, el Framework 17, me parece que es. Y entonces, bueno, en determinados momentos es un dispositivo que ha patentado TSI. Repito, estamos a punto de sacarlo y, bueno, queremos que tengan una visión de este sistema que puede ser muy interesante. Y luego, finalmente, el tema de ruido irradiado por el buque en términos de puerto y en términos del agua, concretamente, ¿vale? Bien, pues entonces seguimos concretamente. Vamos a ver la plataforma de TSI. TSI ha desarrollado esta plataforma en LabVIEW, concretamente, que nos permite controlar toda la incorporación de nuevas señales, la incorporación de nuevos parámetros en el buque. Y como ven aquí, concretamente, en primer lugar, disponemos de todos los datos que puede aportarnos el buque en su sistema. Concretamente, el ángulo de timón y otra serie de parámetros, ángulos ángulo de paso de las distintas hélices, babor y estribor, etcétera, etcétera. Mediante un interface, concretamente, eso se traslada a la plataforma TSI Sea Trial. Adicionalmente, tenemos lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo, es el sistema de adquisición de potencia. Mediante unos sensores, extensímetros colocados en el eje de cola, conocemos en todo momento, mediante las deformaciones y el procesamiento adecuado, la potencia y las revoluciones, conocemos el par y las revoluciones que se están transmitiendo por el motor a la hélice, lo que se está entregando realmente, lo cual también permite, saber si el suministrador del motor y la línea de ejes y de la hélice está cumpliendo con los requerimientos o las especificaciones de rendimiento por propulsivo. Evidentemente, aquí hacemos lo mismo, lo acumulamos en nuestro sistema. Ese sistema generalmente está en los fondos del buque, como ustedes se comprenderán, se sincroniza con la plataforma de TSI, de tal manera que tenemos, información completamente integrada. Luego, evidentemente, mediante una estación meteorológica que nos permite medir GPS, presión barométrica, velocidad de viento, dirección, temperatura, humedad, rumbo, cabeceo y balance. Es un giróscopo también, de tal manera que podemos ver los movimientos del buque, por ejemplo, determinadas operaciones de zigzag y demás. Y entonces, bueno, toda esa información también va integrada en nuestra plataforma. Y por último, evidentemente, hay un sistema de procesado que nos va a permitir concretamente visualizar toda esta información. En determinado momento se incorpora el estado meteorológico del mar, como verán a continuación, mediante, determinadas aplicaciones que nos permiten localizar la zona de pruebas, y en base a eso tenemos la información en tiempo real mediante boyas del estado o boyas en su momento de otras aplicaciones. Conocemos todos los parámetros del estado de la mar, corriente, mar de fondo, velocidad del viento, etcétera, etcétera, direcciones y demás. Y lo más importante es que, evidentemente, como ven, ya estamos en el proceso que está hoy en día en vigor, es decir, toda esta información de un barco en prueba con el casco limpio, con la hélice nueva, etcétera, etcétera, es una información básica para conocer el comportamiento del buque en esas condiciones. Entonces, esta información puede ir o bien a la nube o puede ir al gemelo digital. De tal manera que en ese gemelo digital podríamos tener la información de cómo estaba el barco cuando se entregó y poderla contrastar
con las informaciones que se vayan acumulando a lo largo del tiempo para que el modelo digital nos informe qué acciones correctivas tendremos que aplicar en cada momento. Bien, en determinado momento vamos a ver el rendimiento de operación, como hemos dicho antes, cubre las siguientes pruebas: prueba de velocidad, círculo de evolución, distancias relativas, hombre al agua, zigzag y crash stop, concretamente. Bueno, vamos a ir viendo cada una de estas pruebas. Aquí tenemos concretamente, en determinado momento, la prueba de velocidad. Consiste en que vamos a recoger todas estas señales de la estación barométrica, el GPS, la presión, lo que hemos dicho anteriormente, va a la plataforma. En la plataforma se recogen estos datos que figuran a continuación: tiempo, latitud, longitud, rumbo, velocidad, distancia recorrida, etcétera, etcétera. Y a continuación, bueno, pues tenemos la visualización que podemos, durante las pruebas, presentar en la pantalla y visualizarla. Tenemos el top de entrada, se marca ese tiempo cuando se dice top y inicia el recorrido de la milla. El top de salida, cuando ha finalizado, tenemos la velocidad promedia y la ruta relativa del buque concretamente, con todos los parámetros indicados en los relojes que vemos aquí en pantalla, ¿vale? En determinado momento el círculo de evolución pasa exactamente lo mismo. Digamos, alimentamos la plataforma con los datos inclusive del buque, y a lo mejor hay datos del buque, pero bueno, somos autónomos en ese sentido, de tal manera que con la estación meteorológica podemos recoger todos los datos que nos permiten: tiempo, latitud, longitud, rumbo, velocidad. Todo eso se entrega al cliente y demás en distintos formatos, o en tablas Excel o TXT, digamos, formato, y en determinado momento tenemos una visualización también de los parámetros de ese círculo de evolución: el avance, la transferencia, el diámetro táctico y el diámetro del círculo de evolución. ¿De acuerdo? Luego lo veremos, si quieren, con más detalle en otras visualizaciones para que los conceptos los manejemos adecuadamente. Bien, seguimos con el tema del crash stop, otra prueba bastante significativa que hay que hacer en todo tipo de buques. En determinado momento, como ven, con la disponibilidad que tenemos, con la estación, digamos, meteorológica, tenemos toda esta información que se necesita para esto. El software está diseñado para visualizar, digamos, el track reach, el gear reach, la desviación lateral, etcétera, etcétera, digamos, en esta prueba. Y ahora lo veremos en los gráficos correspondientes, que son cada uno de estos parámetros. Análogamente tenemos para las pruebas de zigzag, de tal manera que representamos, primero, aquí tenemos necesidad de los datos del ordenador del buque, concretamente, que, repito, ya están integrados, concretamente se pueden integrar con el interface correspondiente en nuestra plataforma, y tenemos una información completa de la trayectoria del buque, de los ángulos de timón que han ido girándose, que eso nos lo proporciona el ordenador del buque, a no ser que queramos incorporar un sensor complementario, pero vamos, pensamos que la información que da el buque es bastante representativa y demás, de tal manera que aquí tenemos todas las características, la trayectoria del buque en función de los ángulos de timón, los tiempos correspondientes, etcétera, etcétera. De tal manera que tenemos una clara representación, además, repito, en las condiciones actuales en las que está el buque, de calado, de desplazamiento, etcétera, etcétera, y de casco limpio y demás, para poder, digamos, valorar esta información. Análogamente, tenemos lo que se llama maniobra de cuando cae una persona al agua. Evidentemente, el buque va navegando en un determinado rumbo, hay la alarma de hombre al agua, tiene que actuar en su sistema de maniobrabilidad para volver a intentar recuperar con la mínima desviación lateral el mismo rumbo que traía anteriormente. Bueno, pues toda esta operación está sincronizada con todos los datos que decimos aquí: la posición XY en función del tiempo, el ángulo del timón en función del tiempo y la desviación lateral. ¿De acuerdo? De tal manera, esto nos permite ver la capacidad, digamos, de maniobra que tiene nuestro buque en este caso de emergencia, ¿vale? Evidentemente tenemos una muy buena información que ya la veníamos haciendo hace bastante tiempo, que es con el sistema nuestro de adquisición de potencia, como les he explicado anteriormente, mediante sensores. Este es un procedimiento que está homologado por el SNAME y por otra serie de instituciones, aunque hay algunos que se empeñan en seguir sacando los motores de los pesqueros para evaluar al freno la potencia de un motor. Eso, como yo digo, cuesta más el collar que el perro, con todo mi respeto. Hay sociedades de clasificación como el Buró, como el DNV, que pueden certificar que esta medida es válida y supervisarla en su momento. Bien, entonces aquí ven, tenemos el sistema de adquisición que se sincroniza con la plataforma nuestra, los datos recogidos están aquí indicados, se aportan al cliente o a la base de datos del cliente o a la base de datos del modelo digital en los formatos que se nos exijan, y el postprocesado. El postprocesado es la curva potencia-velocidad, de tal manera que nos permite ver, digamos,
cómo está desde el punto de vista de nuestro buque de potencia-velocidad, ¿vale? De la manera que vemos si se están satisfaciendo los requerimientos especificados en la especificación. Aquí tenemos los protocolos de prueba que evidentemente también lo tenemos automatizado, es decir, nuestra plataforma durante la ejecución de las pruebas sacarán estas salidas concretamente para rellenarse bien manualmente, que creo que es lo que tendríamos que hacer, calados, desplazamiento, las olas, el mar de fondo, la corriente, etcétera, etcétera, en los términos que estamos diciendo concretamente aquí. De la manera que tenemos ya caracterizado el buque y ahora vamos a hacer las distintas pruebas. Como han visto antes, aquí en este caso del círculo de evolución se piden hacer por lo menos 4 pruebas en determinado momento a una velocidad determinada tanto en babor como en estribor y a otra velocidad determinada o consensuada en el protocolo entre armador y astillero, tanto a babor como a estribor. Tenemos concretamente los cambios de posición, tenemos lo que se llama la transferencia, es decir, el buque lleva un rumbo determinado, como es el que ven aquí en la parte inferior, llega un momento en que se inicia la maniobra, cambian los ángulos de timón y en determinado momento, en el momento en que el buque adquiere la perpendicular con respecto al rumbo que llevaba anteriormente, evidentemente eso es lo que se llama transferencia. Luego tenemos concretamente, digamos, el centro del círculo de evolución, o el diámetro del círculo de evolución, y el diámetro táctico, como se dice aquí muy bien, es cuando el buque consigue un rumbo 180 grados con respecto al que tenía inicialmente antes de iniciar la maniobra. Repito, todos estos datos, ustedes están viendo aquí, en determinado momento, como están incorporados en el sistema nuestro, ya digitalmente podemos contestar a todas estas preguntas automáticamente, de tal manera que esta información nos sale automáticamente en la aplicación y, por tanto, visualizado en pantalla y, digamos, en la base de datos del astillero. Determinadamente hay veces que el astillero pide más información, que está fuera del protocolo de prueba, pero, digamos, un poco para conocimiento, investigación, mejoras futuras, etcétera, etcétera. Bien, seguimos a continuación con la prueba del zigzag, es exactamente lo mismo. En determinado momento, aquí se exigen concretamente 2 pruebas, en determinado momento con unos ángulos determinados de zigzags, tanto 10 grados como 20 grados, o lo que se especifique concretamente, y a una velocidad determinada. De tal manera que automáticamente, como les hemos dicho, como tendremos este gráfico disponible, los tiempos en los que se producen el inicio concretamente del cambio de rumbo del buque, el T2, el T3 y el T4, que son tiempos, digamos, que permiten evaluar concretamente este comportamiento por los hidrodinámicos en cada caso del astillero y demás, pues evidentemente tenemos una información precisa que, repito, sale automáticamente en la plataforma. Bien, seguimos con los protocolos para el crash stop. Aquí evidentemente será una prueba que se hace concretamente, digamos, en determinado momento 2 tipos de test. En determinado momento con la orden de parada del motor o bien con, digamos, atrás. Perdona, Julio. Sí. Julio, hacer una consulta. Espera. Dime. Vale, voy, un momento. Emilio Costoso pregunta que a quién pertenecen los datos, al astillero, al armador o a TSI. Bueno, evidentemente, no está claro que pertenecen a nuestro cliente. Evidentemente, todos conocemos lo que son las pruebas. Evidentemente, al armador se le entregará, como hemos dicho anteriormente, evidentemente lo que esté protocolizado en el protocolo de pruebas. De tal manera que aquí estamos poniendo un ejemplo del protocolo que deberíamos visualizar, que cuando terminemos estas pruebas someteremos al astillero y el astillero se lo derivará al armador. Este es el procedimiento que seguimos siempre. De tal manera que, bueno, eso no quita, como hemos dicho anteriormente, que el astillero realice investigaciones particulares. Esas no tiene por qué enseñárselas a nadie. Son propiedad del astillero, son propiedad de determinado momento. Bueno, si nos contrata un armador, serán propiedad del armador, está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es el tratamiento que estamos pensando aquí. Y además estos protocolos, repito, con el apoyo de Navantia Puerto Real, Navantia Madrid y Navantia San Fernando, estos protocolos son los estándares que se piden. Estamos abiertos a que si hay modificación de estos protocolos se incorporen con los datos que se hayan consensuado entre armador y astillero. ¿De acuerdo? No sé si te he contestado, Emilio. ¿Oye? Sí, está intentando encender el micro. Sí. Enciendo yo el micro. Sí, gracias, Julio. Venga, vale, gracias. Me parece bien. Bueno,
Bueno, pues en determinado momento, repito, aquí estamos ya en el crash stop, que tenemos lo que se llama la desviación lateral desde el momento que damos la orden de parada del motor, o bien la rotación reversa de las hélices y demás, cuando sean disponibles en el tema de paso y demás, para dar atrás toda concretamente, y luego tenemos la longitud, que es el track reach que ha recorrido el buque en ese proceso de parada, en determinado momento la distancia que se ha desviado en el eje X concretamente con respecto a la posición original y cuando el buque está parado, y la desviación lateral, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Todos estos datos son datos representativos del comportamiento hidrodinámico del buque, evidentemente son de una gran utilidad, ¿de acuerdo? En términos de mejora, de optimización y, repito, de alimentación al modelo digital, porque evidentemente esto tendrá cambios con el tiempo, cuando el casco se ensucie, cuando las hélices se ensucien, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, bueno, este es un poquito el tema. La maniobra concretamente de hombre al agua se tiene que realizar por ambos costados, babor y estribor concretamente, y las condiciones que se especifican aquí. Qué revoluciones tiene la hélice en cada momento. Evidentemente, este es un dato, como han visto, que nosotros ya estamos obteniendo mediante la medida de potencia, de tal manera que no dependemos de nadie. Es decir, nuestro sistema ha proporcionado mediante un tacómetro las revoluciones que lleva cada este. Podemos necesitar el paso. Si ese paso no tenemos acceso a él, evidentemente utilizamos el dato que nos esté dando, digamos, la plataforma del astillero en términos de conocer ese paso, ¿de acuerdo? Y bueno, en determinado momento los datos que se entregan son los que vemos aquí, el tiempo que le lleva concretamente volver a la posición original y en determinado momento la desviación lateral con respecto al rumbo que llevaba inicialmente el buque. Bien. En determinado momento, aquí tenemos los datos de pruebas y de consumo, de potencia, velocidad y consumos, ¿de acuerdo? Este es el protocolo que hay que rellenar, hay que hacer una serie de promedios en distintos tipos de pruebas que se hagan, repetitivas. Aquí tenemos cuándo empieza el COMES y cuándo finaliza, digamos, el tiempo para contar, digamos, el recorrido por la milla concretamente, que son aproximadamente 10 minutos, o lo que sea, es decir, 10 minutos es lo que se nos pide, pues evidentemente tenemos concretamente toda esta maniobra representada y podemos, digamos, suministrar todos estos datos de forma automática. Bien, aquí tenemos también otro dato interesante, que es el tema de los consumos, es decir, con medida de indicaciones de niveles de tanque que el astillero tendrá en su plataforma también, podemos conocer concretamente el volumen de los tanques antes de empezar la prueba, el volumen al final de la prueba y, por tanto, la diferencia. Eso nos permitiría conseguir concretamente lo que es consumo por milla recorrida. De tal manera que, bueno, repetimos que esto es una información muy interesante para todo, para el futuro y también, porque evidentemente si estos consumos crecen, ya sabemos que la economía, digamos, se va mermando. Entonces, evidentemente, nos tendrán que dar datos e información de cuándo procede limpiar el casco del buque o revisar concretamente la hélice por su comportamiento, ¿vale? Porque a lo mejor una hélice sale originalmente sin cavitación, pero luego con el ensuciamiento del casco, la interacción hélice-casco, evidentemente no funciona como al principio. Entonces, bueno, toda esa serie de cosas hay que tenerlas controladas, ¿vale? Bien, y finalmente, concretamente, lo que les decía anteriormente, toda la información cuando seleccionamos, por ejemplo, aquí lo hemos hecho en la bahía de Cádiz, cuando seleccionamos concretamente la zona donde se van a realizar pruebas, ahí disponemos de boyas que informan y ahí disponemos concretamente de altura de ola, dirección del viento, corrientes, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información se integra también en nuestra plataforma de tal manera que tenemos una información completísima de todos estos datos que evidentemente se podrán meter en ficheros para que el astillero pueda procesarlo adecuadamente como nos exige. De acuerdo, de tal manera que hemos terminado la parte de comportamiento del buque o de rendimiento operativo y vamos a entrar ya en una parte que, bueno, puede aplicar o no puede aplicar. Y yo insisto en que esto cada vez es una exigencia mayor de las sociedades de clasificación, de determinado momento de determinados estamentos como el Danish Maritime Authority, y en determinado momento TSI está reconocida por toda esta serie de organismos y demás. Realizamos medidas siguiendo los protocolos, cuando es confort, los protocolos de la sociedad de clasificación correspondiente. Trabajamos muy estrechamente con todas ellas, con DNVGL, con Bureau Veritas, con ABB, con NKK,
japonesa, etcétera, etcétera. Bien, y con el Danish Maritime Authority en términos de ruido, fundamentalmente en espacio. Bueno, aquí tenían una representación de todas las medidas que realizamos. Esto también se protocoliza en un protocolo aprobado por todas las partes, astillero, armador, sociedad de clasificación. A veces añaden puntos y demás, pero una vez... Perdona, Publio, en otra consulta. Vale. Héctor López pregunta, ¿hay alguna limitación del fabricante de los motores, cojinetes de empuje, cierres de bocina con respecto al crash stop? ¿Cómo soléis hacerlo? Bueno, vamos a ver. Eso en determinado momento, yo lo he dicho anteriormente, aquí estamos siguiendo los protocolos que nos está pidiendo un astillero en determinado momento. Si hay que hacer medidas complementarias, dése cuenta el despliegue, Héctor, el despliegue que tiene TSI de equipamiento. Ahora lo veremos, ahora lo verá usted concretamente. Es decir, que lo mismo que estamos midiendo vibraciones, estamos midiendo potencias, hay que hacer medidas complementarias en dirección axial en el motor para ver cómo se comporta, se hacen en determinado momento. Si hay que detallar otra medida que se considere de interés por parte del fabricante del motor o por parte del astillero, tenemos capacidad para poder hacer esa medida. De hecho, hemos hecho ensayos en determinado momento de ese tipo, porque evidentemente los empujes del cigüeñal cambian cuando estamos hablando de grandes motores de 2 tiempos. Esos empujes hay que controlarlo, porque está pasando por una resonancia a torsión y debido al alabeo del cigüeñal que todos conocemos, evidentemente los empujes son muy altos y en algunos casos llegan a gripar concretamente el empuje. Entonces hay que controlarlo a veces mediante amortiguamientos adicionales y demás, hidráulicos concretamente, para algún disco del cigüeñal. De tal manera que, bueno, estamos abiertos, ahora lo verá concretamente cómo garantizamos la integridad estructural de la maquinaria, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando ahora de las medidas de confort. Estas medidas de confort, repito, están estipuladas por todas las sociedades de clasificación en términos de ruido y vibraciones, o bien estándar ISO, en determinado momento, que también establecen medidas de ruido y medidas de vibraciones. Las de ruido vienen controladas por el MSC, el nuevo código IMO, concretamente el MSC 3791, 33791, y en determinado momento las vibraciones por las normativas ISO correspondientes, la 6954 del 2000, que ahora ha sido modificada por otro número que evidentemente es prácticamente lo mismo. La diferencia entre una y otra es que la 6954 del 2000 daba un rango de límites, es decir, por ejemplo, entre 2 y 4, y ahora ya definitivamente la nueva normativa ya fija un límite fijo, como las sociedades de clasificación. No hay margen, porque vienen heredando la de 1984, que establecía unos márgenes de límite. De la manera que ahora veremos el apartado, Héctor, si no le ha satisfecho mi contestación, ahora lo verá con más detalle y demás cuando entremos en la integridad de maquinaria. Bueno, aquí tenemos ensayos complementarios que se pueden realizar, que a veces se pueden... Perdón, Publio. Sí. ¿Sí? Sí, perdón, una pregunta. Cuando te refieres a la sociedad, cuando te refieres a la sociedad de clasificación, ¿te refieres también a las Naval Rules y la aplicación de los STANACs correspondientes, o son solamente sociedades de clasificación normativas de maniobrabilidad para buques normales mercantes de acero? No, vamos a ver, esto, comandante, usted sabe perfectamente que esto lo estamos aplicando en buques de guerra también. Evidentemente, aquí nos tendremos que acoger o bien a los requerimientos de habitabilidad que haya definido la Armada correspondiente y a las MIL o a los STANAC que proceda. Evidentemente, aquí lo que impera es eso. Si en la especificación de un buque de guerra decimos que tiene que cumplir una determinada MIL en términos de vibraciones y en términos de ruido, o un STANAC, evidentemente aplicaremos ese protocolo y esa normativa, ¿de acuerdo? Y evidentemente, pues diremos que hemos medido con ese procedimiento, que de hecho se enviará con antelación a artillero y armador correspondiente para su aprobación y validación. No sé si contesto la pregunta, ¿de acuerdo? Es decir que... Sí, perfecto, gracias, Pablo. En determinado momento puede haber un código imperativo, a lo mejor hay veces que tenemos que cumplir con esas reglas, pero si la más estricta es concretamente el confort que se haya pedido, pues evidentemente esa es la dominante. De tal manera que si cumplimos el confort, cumplimos lo demás. Si es viceversa, que es la STANAC o el código de habilitación de la Armada correspondiente, si ese es el más restrictivo, evidentemente tendremos que cumplir el más restrictivo y garantizar que se está cumpliendo ese código, ¿vale?
Bien, aquí tenemos distintos ensayos que a veces hay que realizar a bordo, como por ejemplo el tema de atenuación de ruido entre paneles y demás, el intercabin que se llama concretamente, es una medida que hay que hacer con el buque parado y demás, nos permite evaluar, porque evidentemente los paneles tienen... Perdona, Publio, no se ve la imagen, perdona. ¿No se ve la imagen? Perdón, no sé cómo no se ve la imagen. ¿La ven ahora? Se ve perfecto. Bueno, se ve, yo la veo por lo menos. Sí, la vemos. Yo veo la presentación. Yo la veía. Ahora no. Bueno, algo te ha debido pasar, Chema, ¿entiendes? Pero bueno, vamos a ver, decía que hay otra serie de ensayos, como por ejemplo el ruido de impacto, que en determinados buques es un requerimiento, llamémoslo yates, llamémoslo cruceros. Esto es un ensayo que hay que realizar en sí. Y el que estaba diciendo anteriormente, mediante esta bola que emite un ruido, digamos, de un determinado rango de frecuencias y demás, pues en determinado momento nos permite ver si la atenuación que había certificado el suministrador de habilitación del ruido aéreo, evidentemente se cumple o no, porque ustedes saben que una cosa es el laboratorio y otra cosa es la realidad. Cuando se montan estos paneles hay pérdida de ruido por flancos si no está bien aislado el tema, de tal manera que una atenuación de 45 decibelios, si el mamparo operativo no está bien montado, se nos puede quedar reducido a 30 o 35, dependiendo. Luego, evidentemente, hay que ensayar las puertas también, que tienen pérdidas concretamente por la... Bueno, estos son ensayos, digamos, convencionales, que hay que seguir los protocolos de la sociedad de clasificación correspondiente o el estándar ISO correspondiente, ¿de acuerdo? Repito, todo esto está certificado por la sociedad de clasificación. Y luego tenemos otro dato más, que también es muy interesante, es que podemos hacer medidas de aceleración de los movimientos del buque. En determinado momento esto nos permite, digamos, cuando son pedidos, en determinado momento la aceleración transversal máxima, la aceleración vertical máxima, en determinado momento en determinadas localizaciones del buque, fundamentalmente en el centro de gravedad del buque. Es decir, toda esta información está integrada concretamente en la plataforma y bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo ya lo hemos hecho concretamente en una serie de buques. Cuando esto se pide, claro está, no vamos a hacer pruebas porque sí. Igual que esta, por ejemplo, aquí tenemos ya que entramos en integridad de la maquinaria principal auxiliar. Evidentemente, esto no quiere decir que lo hagamos en el momento de las pruebas, pero esta es una prueba que nos garantiza concretamente que las reacciones de la línea de ejes sobre las chumaceras o sobre los cojinetes y demás está bien repartida, en lo que se llama la alineación racional. Es decir, que está hecha basada fundamentalmente no en que sea recto, porque eso es un término como yo creo que nos confunde, por decir, hablamos de la alineación y entendemos que es línea recta, pero todos ustedes saben que en un buque, evidentemente, esto es una culebrilla, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que prima es que haya un reparto homogéneo de tensiones, de reacciones en los cojinetes que no superen, digamos, la capacidad de carga de ese cojinete, porque evidentemente... Perdona. Te hacen otra consulta, ¿vale? Vale. Héctor López vuelve a consultar y nos comenta el ruido de impacto. ¿Podéis medir el ruido del impacto de las pisadas de la tripulación en cubierta? Afirmativamente. Aquí lo tiene concretamente. Este ensayo que se hace en especial, que son una serie de martillos que golpean, simulando esos pasos, y aquí tenemos concretamente la evaluación. Pues en determinado momento, eso precisamente es imperativo en cruceros o en buques de pasaje, ¿de acuerdo? De tal manera que es un requerimiento de confort, porque eso nos lleva muchas veces en que usted tiene en el crucero la parte de las cubiertas superiores una pista de running en determinado momento y claro, a lo mejor tiene las suites, digamos, más importantes del buque o las cabinas más importantes del buque en la parte alta del buque. Entonces, evidentemente hay una posibilidad, un riesgo de molestia, claro. Eso tenemos que hacerlo compatible. A veces lleva a aislamientos complementarios en la parte de las cubiertas, en la parte concretamente debajo de la teca o debajo de esto. Evidentemente, tenemos también como asistente una empresa con la que trabajamos, que es SICA concretamente, Jesús Sampaino, y en determinado momento tenemos soluciones, y estos fabricantes, esto digamos es de los mejores documentados que hemos encontrado en el mercado internacional, evidentemente tienen soluciones apropiadas para cumplir los requerimientos de choque. Evidentemente, está claro que esto se hace con una medida específica, no con se miden acelerómetros, se ponen ruidos, se pone sonómetros y se ponen acelerómetros y en determinado momento tenemos la información
que hace falta para tomar esas decisiones. Si cumple o no cumple, porque muchas veces esto es un requerimiento del armador, que se cumpla concretamente con unos niveles de ruido de impacto, ¿vale? Decía que estaba hablando de este tema dentro de la integridad, por eso le decía a Héctor también, y si me perdona que esperase un poquito, esta no solo es una prueba convencional, esta es una prueba específica. A veces hay problemas durante los primeros rodajes de la maquinaria de altas temperaturas. Bueno, esto nos está implicados en muchas averías de este tipo. De alguna manera, bueno, lo que hacemos es mediante el tema de gatos y el tema concretamente de desplazamientos, bien con digamos, con paradores o bien con mucha mayor precisión con captadores de no contacto que nos miden cuánto se acerca o cómo se mueve el eje con respecto al cojinete, evidentemente nos permiten tener una información que nos dice dónde está la reacción, es decir, qué valor tiene concretamente la reacción que marco aquí. Este es el círculo concretamente de subida y bajada, pues se hace un círculo para ver la histéresis concretamente del cojinete, y aquí nos da concretamente el valor medio, en el eje de las X nos da concretamente el empuje de la reacción que estamos midiendo experimentalmente, ¿de acuerdo? Evidentemente a lo mejor se ha hecho por modelos inicialmente, pero esto es una valencia. Hay varias personas que dicen que no ven la presentación, pero yo sí que la veo aquí. Chicos, la veo, Andrés. Yo la veo bien. Yo la veo bien también. Yo también la veo bien. Yo no la veo. En cuanto has empezado a hablar de confort, ya se ha ido. Pues hombre, yo te aconsejo salir y volver a ver. Se ve bien, sí, la gente dice que se ve bien, pero hay algunos que no. Pero vamos a ver, estamos grabando. Será problema vuestro allí, ¿eh? Yo recomiendo salir y volver a entrar, pero vamos, en cualquier momento, como estamos grabando este tema con el consentimiento de todos y para la confidencialidad, la idea que tenemos es colgarlo en nuestra página web para que cualquiera pueda acceder a visualizar todos estos aspectos, ¿entiendes? Entonces, perdonen, porque yo no puedo controlar el que se vea o no se vea. A veces pasa porque hay que salir y volver a entrar. No sé si será la conexión. De acuerdo, Julio, sí, han salido y están intentando volver a entrar. Venga. Vamos a ver. Tenemos aquí medida de vibraciones torsionales laterales y axiales. Contestando a Héctor, evidentemente, durante estas pruebas hay que realizar muchas veces, por requerimiento de la especificación, medida de pruebas torsionales laterales y axiales, concretamente de la línea de eje. Como ven aquí tenemos dispositivos de medida en distintos puntos, en distintas zonas y demás. Tenemos los gráficos de resonancia esa torsión, tenemos los extensímetros con los cuales medimos, digamos, la deformación del eje torsional, o bien otros equipos que colocamos en la prueba del motor con un submotor de 2 tiempos, esta que tiene concretamente abajo a la izquierda. De tal manera que, bueno, esto es un requerimiento muchas veces, o bien de la sociedad de clasificación, aparece un buque nuevo, en determinado momento exige, o una serie de buques, exige por lo menos que en uno de ellos haga esta medida concretamente para validar los cálculos analíticos que se han hecho por parte de los diferentes suministradores. Bueno, dentro de este tema de la maquinaria tenemos la posibilidad de evaluar concretamente las vibraciones en la maquinaria. Esto les llamará la atención porque en muchas especificaciones ha empezado a aparecer la que se llama la normativa VDI 2816. La gente se sentía desconcertada y yo les tuve que explicar hace muchos años ya, oye, esto es una exigencia del armador porque quiere estar seguro de que su buque sale con toda su maquinaria operativa como si fuese nueva. No podemos mandarle al armador una bomba que tiene una resonancia por el montaje que se ha hecho o que está desalineada porque se han forzado, digamos, las conexiones entre la bomba y la tubería del buque. Evidentemente, él quiere asegurarse concretamente de que toda su máquina que ha pagado como nueva tiene que salir como nueva. También al astillero le permite certificar a los suministradores que han cometido un error, si es así, o que están a lo mejor con los rodamientos dañados por el transporte o por cualquier circunstancia. Entonces, esta evaluación es una evaluación de lo que se llama el baseline de toda la maquinaria rotativa, que además se utilizará para luego el seguimiento de mantenimiento predictivo en los buques, que evidentemente ya es una realidad y que se está imponiendo. De tal manera que eso nos permite ver la evolución de la degradación de la máquina en el tiempo. Y evidentemente, si esa evolución es muy suave, posiblemente ya hay sociedades de clasificación que permiten extender la apertura de esa máquina en función de esos datos, si están, digamos, realizados de acuerdo con sus protocolos, el personal tiene la formación suficiente, etcétera, etcétera. O bien como servicio que hacemos empresas exteriores y demás. Seguimos. En determinado momento, bueno, aquí tenemos lo que se llama la condición de la maquinaria rotativa a bordo.
Y aquí tenemos concretamente, bueno, pues distintos tipos de buques, las medidas que hacemos, los nuevos colectores de que disponemos y demás para poder realizar estas medidas y demás en el buque de forma cómoda y fácil, y en determinado momento no solamente para buques y demás, sino también concretamente para instalaciones de tierra. Bueno, estamos ya en la fase de mantenimiento basado en condición o condición de base de maquinaria rotativa a bordo. Bueno, dentro de la plataforma TSI, o no de esta plataforma, de otras plataformas específicas de mantenimiento basado en condición en buques y en plantas industriales, ha desarrollado esta aplicación TSI PDM 4.0. Es el predictivo, digamos, que ya hicimos en su día hace más de 20 años, pero evidentemente lo tenemos que adaptar concretamente a la situación moderna. Evidentemente en el servidor nos da entrada la aplicación de TSI. Esta aplicación nos permite sacar todas las variantes, por ejemplo, base de datos, adquisición de datos, validación de datos, historial, tendencias, validación de resultados, espectros, comparación de espectros antes y después, mapas de bandas, análisis de armónicos. Las mapas de bandas son muy interesantes porque nos van a informar de posibles fallos que se puedan producir en mi máquina y los tengo concretamente monitorizados y seguidos porque hago un análisis de donde pueden aparecer fallos de rodamiento, fallo por desalineación, fallo por desequilibrio, por resonancia, etcétera, etcétera. Bueno, esta herramienta, repito, en función de lo que se le solicita, aporta distinto tipo de gráficos, de tal manera que esta información puede darse a los distintos niveles del buque o de la planta, o bien a la dirección, o bien al responsable de máquinas. A operación no se le da una información a la que pueda ser ilustrativa para, digamos, controlarlo, y luego, evidentemente, a mantenimiento se da toda la información detallada. Repito, ya con espectros y toda esa información. Esa información se puede descargar a un colector y ese colector puede transmitir la información concretamente a un teléfono móvil del supervisor, avisándole de cómo tiene la máquina en un instante determinado. Evidentemente, el supervisor, en función de ese estado y de las sugerencias que le podamos hacer asistiéndole online, podrá definir las actuaciones y las recomendaciones y comunicárselas a su personal, de tal manera que evidentemente reducimos tiempo de la avería y demás. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos, si me perdona, otro tema de monitorización, o bien se puede hacer mediante colectores de datos, de manera que tenemos esta información yendo máquina a máquina cada cierto periodo de tiempo. Está estipulado en muchos casos por el conocimiento de la máquina, por su evolución de los gráficos de tendencia y demás. Evidentemente asistimos al cliente en todo este proceso, o bien monitorización en continuo, es decir, la tendencia hoy en muchos casos es colocar sensores de forma permanente, pero yo sigo sugiriendo que, hombre, en máquinas críticas como esta turbina, el M2500, que nosotros ya hemos monitorizado en las fragatas F100, en las noruegas en su momento, en determinado momento, esta información es muy importante, es crítica, porque evidentemente me tiene que parar la máquina con toda la seguridad, en caso de que tenga un desprendimiento de un álave o algo que lleve la máquina a la destrucción, por sus revoluciones y por más cosas. Pero evidentemente extenderlo de forma masiva a todas las fuentes es como el que tiene mucho dinero, con todo mi respeto. Es decir, hay máquinas que tienen un histórico que no se van en 15 días o en 20 días o en 40 días. Y hay máquinas que, haciendo el seguimiento de la forma que estamos diciendo aquí, fuera de ruta o en ruta, ¿entiendes? Ruta, digamos, con colectores, manual, o podemos controlar concretamente, como se ha hecho durante mucho tiempo en plantas petroquímicas y demás, controlar la evolución de esa máquina y cuando presenta una sintomatología, evidentemente, recomendar qué actuaciones se tiene que ejecutar para recuperar el estado de la máquina. Bien. Entramos en una parte, y perdón, porque se nos está consumiendo el tiempo, pero bueno, si ustedes están dispuestos, yo estoy dispuesto y mucho más, encantado. Vamos a ver, entramos en la parte de ensayos de detección de cavitación. TSI ha desarrollado este sistema y ha patentado este sistema. Lo teníamos ahí aparcado, pues bueno, nos ha llevado mucho tiempo desarrollarlo, adaptarlo a las nuevas tecnologías y demás. Evidentemente, mediante la colocación de solamente acelerómetros en determinadas localizaciones del buque y mediante las sondas acústicas que se propagan por el metal, manejando el rango de frecuencia entre 8.000 y 10.000 hercios, la modulación que produce ahí el paso de pala, lo traemos a baja frecuencia y ahora verán qué resultados nos da. Esto es una información, digamos, de los sensores de acelerómetros, ya nos indica que empieza a aparecer un indicativo de banda ancha, que todos los conocen, los hidrodinámicos, los canales como el Pardo y demás, que están aquí presentes también. Evidentemente aparece un random, evidentemente nos dice que testamos un tema de cavitación. Bueno, el sistema de cavitación actual, ya lo están viendo ustedes, estábamos esperando simplemente un par de componentes que nos faltan para sacarlo definitivamente. El software desarrollado, miren la utilidad del software, vale para un eje, para dos ejes se puede extender.
El software da una información de los tiempos y el histórico de cavitación del buque. No solamente eso, sino que nos permite representar en qué zonas el buque ha estado navegando cavitando y si esas zonas están cerca o lejos de reservas de fauna marina. De tal manera que es un documento también oficial donde el armador dice: yo he pasado por esta zona, pero he pasado regulando paso, regulando velocidad y en determinado momento no cavitando. ¿De acuerdo? De tal manera que, bueno, es un documento yo creo que bastante útil para gente como los canadienses que han iniciado, digamos, unas iniciativas muy interesantes en este sentido. Bueno, el sistema más o menos lo ven aquí. Repito, colocamos, y ha sido probado en buques de gran eslora y demás. En determinado momento, yo no voy a decir el buque, pero bueno, en determinado momento se ha sido probado y aquí lo tienen concretamente. Miren, aquí tenemos una validación de nuestro método y nuestro algoritmo. En determinado momento, aquí pueden ver los especialistas que tenemos una cavitación de punta de pala, digamos una cavitación muy suave, pero está ahí presente. Aparece en el indicador que ven ustedes en la flecha amarilla, esa indicación, esta frecuencia que aparece aquí, que yo estoy marcando, la frecuencia de paso de pala. Este es el segundo armónico de paso de pala, de tal manera que nos indica que la hélice empezamos a detectar a 113 revoluciones que ya empieza a cavitar. A continuación, cuando subimos revoluciones, como ven, cambian los colores, ya lo que era un azulito y demás se pasa a un rojo, lo que indica que tenemos mayor intensidad de cavitación. Ya la presencia de los otros armónicos de la hélice también empiezan a aumentar la amplitud. El dominante es el primer paso de pala. ¿De acuerdo? De tal manera que aquí tenemos una validación experimental, pero con una ventaja. Los señores que han tenido que hacer esta medida de observación han tenido que taladrar. Y además su visualización es solamente instantánea. Ven en un momento determinado. La valoración que hace TSI es continua, en función del tiempo. Es decir, estamos controlando permanentemente, mediante la instalación de 3 sensores permanentes en la popa del buque, adecuadamente instalados y demás, digamos, estamos teniendo un control en tiempo real de la, digamos, detección de la cavitación. Hasta ahora no podemos decir si es lámina o es tal, podemos evaluar su intensidad y de esa forma el reloj que aparece en nuestro ordenador o en el ordenador de la aplicación es un indicador de severidad, te está diciendo cavitación suave o cavitación media o cavitación alta. De tal manera que, bueno, tenemos una primera aproximación. Estamos también en un proyecto que deberíamos empezar a hablar de él con algún canal en términos de que precisamente este carácter no intrusivo habría que relacionarlos con los tipos de cavitación. De tal manera que, provocando distintos tipos de cavitación en la hélice, tendríamos que ver cómo sale esa información en nuestro indicador para poder, digamos, un poco asociar tipo de cavitación con intensidad concretamente que observamos en los aceleradores. Bien, como veis es un sistema novedoso y evidentemente nos jactamos de que sea puritamente nacional y en determinado momento, bueno, hay mucha gente que lo está esperando ya. Bueno, aquí tenemos otro tema de emisiones, concretamente, que es el ruido irradiado por el buque al puerto. Esto también responde a las directivas comunitarias que se han transformado en un Real Decreto en España y que tienen que cumplir todos los puertos. Evidentemente hay muchas denuncias que se están produciendo en los puertos porque la mayoría de los buques llevan los silenciosos tradicionales y evidentemente, es decir, son absortivos solamente. Y lo que molesta realmente son las frecuencias tonales generadas por el motor. Eso requiere digamos, un componente reactivo, es decir, un componente de resonancia en la línea que nos permita atenuar concretamente esas frecuencias tonales, porque son las que, digamos, penaliza el ruido, aunque el ruido sea 45 decibelios por la noche, pero la presencia de esas componentes tonales lleva una penalización de entre 9 y 10 decibelios, con lo cual hace que incumpla concretamente el reglamento. Entonces está fundada esa reclamación que hacen muchos vecinos, repito, a lo mejor a 200 metros del puerto, que están oyendo el buque y que esto ha derivado en muchos casos que el buque no nos quede más remedio que llevarlo a la ría a dormir con el impacto económico que esto puede tener. Bien. Pues yo creo que ya vamos acabando y aquí tenemos concretamente las medidas de ruido radial al agua. Aquí ven distintos dispositivos que tenemos, los hidrófonos concretamente, la boya que tenemos concretamente para esta serie de medidas, cómo en determinado momento tenemos vídeos con respecto a esta serie de pruebas para que se visualice. Esta es la boya, que en determinado momento está aquí ampliada. En la boya el buque pasa por una banda y por otra banda a unas determinadas velocidades y hacemos el registro mediante comunicación con la boya en tiempo real y con el sistema de adquisición que lo llevamos concreto a bordo. Se ha hecho en distintos tipos de buques, oceanográficos, ropas, roros en determinado momento,
el de altas velocidades, con otra propulsión que no es hélice, con Power Jet en determinado momento. Entonces, aquí tenemos concretamente, permite también una correlación de la firma acústica con mediciones principales de las fuentes de ruido, es decir, mediante este gráfico que se presenta siempre en tercios de octava, referidos a un hercio, en la banda de un hercio, evidentemente nuestro sistema tiene la capacidad de sacar el espectro digamos, en banda estrecha. Tenemos un nivel de resolución de 0,5 hercios. Eso significa que prácticamente, para que ustedes se hagan idea, estamos concretamente, digamos, registrando 3 vueltas aproximadamente. Entonces, eso significa que podemos identificar qué fuente es la que nos está produciendo un pico determinado la firma acústica y, por tanto, ir a atacar esa fuente en su momento. Bien, esto lo estamos aplicando y además quiero que lo sepan también, se ha aplicado en determinado momento en submarinos para identificar determinada problemática, pues, no sé, por un tema digamos, de pérdida de propiedades de la hélice en su momento y un fenómeno de sinking que aparecía y que evidentemente incapacitaba al submarino, ¿vale? Bien, y bueno, aquí hago el resumen concretamente y disculpen 5 minutos que me he retrasado. En determinado momento, aquí tenemos concretamente todo el resumen de pruebas de mar que TSI ha puesto en el mercado a su disposición con la adaptación que ustedes nos permitan. Pero también permítannos una novedad. En este proceso de innovación que estamos siguiendo, estamos a punto de integrar el apartado de emisiones. Esto va a ser un requerimiento de acuerdo con los requerimientos de la Comunidad Europea y las líneas de investigación que el Waterboard en este momento está iniciando, donde nos vamos a integrar concretamente y hemos participado en muchos proyectos de este tipo, que están preocupados por 2 cosas. El cero emisiones, como objetivo para el 2050 o 2030 aproximadamente, y en determinado momento las emisiones de ruido radial vago. Evidentemente son 2 emisiones que quieren controlar para, evidentemente, dañar lo menos posible a la fauna marina y establecer recomendaciones, porque evidentemente, si se dan cuenta, una flota nueva que se haga desde hoy con estos requerimientos evidentemente podrá adaptarse, pero la flota vieja, como yo digo, la flota antigua de 5 o 10 años, evidentemente posiblemente no se pueda adaptar, sea más caro el collar que el perro. Eso es un tema de analizar en muchos casos. Y en determinado momento lo que sí que se puede hacer es aplicar, digamos, medidas controladas de desplazamiento lateral con respecto a las áreas protegidas o bien reducción de velocidad. Esas son las 2 únicas vías que existen concretamente, de tal manera que lo que hace falta es sensibilizar. Está claro que esto tiene un impacto en el consumo y emisiones. Mayor recorrido, más consumo y más emisiones. Entonces, bueno, este es el tema que, digamos, es un reto de futuro inmediato que estamos dispuestos también a integrar en nuestras pruebas. Señores, y por mi parte está todo dicho. Muchas gracias por su atención y nada más. Entonces, aquí les agradecemos su participación y estoy totalmente abierto a las preguntas que quieran formularnos. Muchas gracias por su atención. Publio. Adelante. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Soy José Chu. Oye, con esto que has contado... No tengo cámara, ¿eh? No me busques. No, bueno, vale, estaba intentando ver. Vale. Con esto que has contado, esos polígonos que había hace 30 años para establecer la firma acústica de los barcos 1 por 1 y no sé qué y tal y cual, que los barcos españoles tenían que ir a Francia, no sé qué, a Toulon y tal y cual, ¿todo eso se ha acabado? Se ha acabado, señores. Es un tema, evidentemente, cuando estamos hablando de buques militares, evidentemente... nosotros somos una empresa de seguridad reconocido por el Centro Nacional de Inteligencia, de tal manera que nosotros podemos entrar en un ZAR, zona de acceso restringido de un astillero, para visualizar esta firma. Y evidentemente es una información muy confidencial. Nosotros estamos dispuestos a que se nos audite, se emita el clearance correspondiente, pero evidentemente a mí me parece un absurdo bajar un barco desde Ferrol a Cartagena cuando la podemos hacer en el mismo Ferrol, con todo mi respeto. Pues se está haciendo en buques oceanográficos con requerimientos muy altos y nada más. Entonces, nosotros podemos poner la firma de ese barco sin necesidad de ver los requerimientos, que son estratégicos. El que lo que tiene que hacer es el astillero de acuerdo con la armada correspondiente. Es decir, oye, esto es lo que hemos obtenido a distintas velocidades y esto es lo que yo te especifiqué. No estás cumpliendo o estás cumpliendo. ¿Entiendes? Yo creo que eso se puede resolver de esa forma. Oye, otra cosita muy cortita. Y Venga. en esto de las pruebas de mar relacionadas con velocidad, maniobra, etcétera, cuando decís, estas pruebas las va a hacer TSI, los canales no os ponen caritas, ¿no les parece mal? No. Yo no sé, a nosotros
El que nos contrata muchas veces es el astillero. Entonces, lo que hemos dicho y que le ha dicho el astillero, hombre, si venís aquí para hacer un montón de medidas y luego tengo que contratar a 5 empresas más para que me hagan los distantes, ¿podéis hacer esto vosotros solos? Y hemos dicho, pues sí. Es decir, que estamos respondiendo a una demanda del cliente. Que nos pongan caritas, coño, a mí me ponen carita a todos. Pero estoy acostumbrado a las caritas, ya sabéis, ¿no? Me ponen caritas, pero primero pueden seguir haciendo sus pruebas, pero repito, que se las tendrá que vender al astillero y luego llamarán a la TSI para que haga las demás. Entonces, vale, muy bien. Eso es todo por mi parte. Enhorabuena, Publio. Gracias. Os he hecho, vale. A ver, ¿hay más preguntas, señores? Pues en el chat no quedan más preguntas. Felicitaciones de varios asistentes y no hay preguntas de momento. Pues nada, señores, misión cumplida. Sí, yo tengo una, si puede ser. Sí, soy Héctor López. ¿De dónde eres? Bueno, soy madrileño, pero estoy en Alemania. Vale. Vale, me parece bien. Héctor, adelante, creo que te conocemos, ¿vale? Sí, una pregunta. Me ha parecido muy interesante la normativa esta, me parece que ha dicho usted VDI 2816 de la condición base de la alineación de la maquinaria a bordo. Sí. Entiendo que esta normativa está normalmente en las especificaciones de los buques precontrato y se acuerda con el astillero que toda la maquinaria se va a comprobar de acuerdo a esta normativa. Evidentemente. Es algo que... No. Espera, un segundo. En el caso de no tener este acuerdo con el astillero y el proyecto ya está comenzado, ¿qué posibilidades tiene un armador de comprobar, bueno, entiendo que a su coste, que la maquinaria está bien alineada y después, si hay algún fallo, reclamarle al astillero que de acuerdo a esta normativa esa máquina, por ejemplo, no está bien instalada? Vamos a ver, Héctor, está claro. Esto, si no ha sido consensuado, que yo en las modernas especificaciones ya está consensuado, además quiero advertirte que esta VDI es una normativa alemana que apareció hace bastantes años. Hoy está actualizada con la 20816 de la ISO, ¿de acuerdo? La manera que nos establece los niveles de cada máquina o cada conjunto de máquinas, por ejemplo, para los y otra normativa ISO completamente. Evidentemente, si esto no ha sido consensuado y el armador quiere estar seguro, pues evidentemente pues se nos contrata. Nosotros medimos y si identificamos un problema de desalineación, por ejemplo, en una bomba, pues evidentemente el astillero será el que tenga que abordar ese tema. Si determinamos una resonancia, pues exactamente lo mismo. Si determinamos un desequilibrio que no se ha especificado pero que aparece significativo, es decir, pues evidentemente el armador puede hacerse el claim correspondiente en el periodo de garantía. Entonces, evidentemente, si no se ha consensuado y se quiere hacer, estamos libres de poderlo hacer. Somos una empresa independiente. En esto quiero dejarlo bien claro y además en los indicadores nuestros, por ejemplo, hay alguien que me ha preguntado algunas veces por el bola, el pool, el tiro. Evidentemente, todo el mundo que está en el mundo marino conoce la casuística de esta serie de ensayos. Entonces, nosotros no queremos entrar en esa causística. Lo que sí que decimos es que TSI mide 60 y pone 60. Les cueza quien les cueza, pero creo que la profesionalidad y la ética está por encima. Es lo que hemos mantenido en nuestra historia y seguiremos manteniendo, evidentemente es fundamental. Entonces, hay temas que estamos siendo descabalgados del mercado, porque evidentemente nosotros lo que medimos lo escribimos. Punto. En el tema que estás diciendo, Héctor, que me parece muy interesante, esas lagunas que haya habido en la especificación, el armador tiene derecho a verificarlas, porque su barco, la forma de saber que tiene fallos de diseño en algún componente, en alguna máquina, etcétera, etcétera, es medirlo. Él o un especialista, que puede ser nosotros o otro, y en determinado momento eso le va a decir, oiga, esta bomba está desaliñada, esta bomba trae un desequilibrio residual más alto del que recomienda la normativa aplicable, etcétera, etcétera. Y ese informe lo tiene el armador para hacer la claim correspondiente y fundamentada. ¿De acuerdo? Entonces, en estas cosas, además es importante en el tema de los gensets. Estamos viendo que hay gensets que han fallado catastróficamente en buques que van a la Antártida y demás. Y bueno, pues aquí los grandes suministradores que empiezan por G y otros que empiezan por M, el alternador correspondiente, pues resulta que parece que estás hablando para otro.
Y oye, si esto es un fallo de diseño tuyo, colega, ¿entiendes? Les duele, claro que les duele. Pero vamos, hasta que se publica, claro. En eso yo estoy ávido de publicarlo, cuando esté cerrado el tema. Pues señores, yo creo que hay que educar al mercado en este sentido. Entonces tu observación me parece muy buena, esto, muy buena. Muchas gracias, Publio, y enhorabuena, me ha encantado la presentación. La última pregunta, este tipo de servicios que tienen, ¿tenéis una presentación o una descripción de todos los servicios en inglés? Sí. Bueno, aquí hemos hecho el webinar en español, pero lo podríamos hacer en inglés. Inclusive tenemos catálogos que yo te recomiendo que acudas a nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, que hay vídeos digamos, de buques silenciosos en inglés, de dedicated tests in the marine sector. Puedes acceder a ellos y ves todas las capacidades de ensayos que tenemos en el sector marítimo en inglés o en español, ¿de acuerdo? Tenemos distintas versiones, ¿vale? Y si hay alguna necesidad complementaria que nos planteéis, evidentemente estamos dispuestos a abordarla. Muchas gracias, Publio, un placer. Pues nada, muchas gracias a todos. Señores, misión cumplida. Repito, agradecidos a todos por habernos acompañado y demás. Así que salud a todos y cuídense, que el bicho está ahí, ¿vale? No nos relajemos, señores. Muchas gracias, enhorabuena. Encantado. Ok, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Publio, un abrazo, enhorabuena. Gracias. Gracias a Dios. Gracias.